Hola, les habla desde Argentina Pablo Micheletti. Quería agradecer a todos aquellos que forman parte de IUS Perú por esta invitación que me hicieron para charlar algunas breves nociones acerca de las objeciones en el sistema de litigación oral. En un sistema de litigación oral tenemos que tener en cuenta, sobre todo, las técnicas de litigación que vamos a utilizar. Cada parte, cada litigante debe desarrollar sus propias herramientas que considere que son las necesarias o las adecuadas para poder desplegar su función, su tarea a lo largo de las audiencias de debate. En tal sentido, podemos decir que las herramientas que son aptas, que son útiles para utilizar como litigante o que cada litigante puede hacer uso, son una gran amplia gama de herramientas. Es decir, no están estrictamente establecidas. No hay un código que nos diga cómo se debe litigar y cómo es la única forma de litigar, sino que cada litigante justamente va a ir desarrollando las habilidades que considere las necesarias y las adecuadas y que le funcionen, atento a su fin último, que es el de persuadir al juez para convencerlo de que falle, de que dicte una sentencia conforme a nuestra teoría del caso. En ese sentido, hay que tener en cuenta que estas herramientas, estas técnicas de litigación oral, deben verse reguladas a través de lo que se determinan las reglas de litigación oral. Es decir, estas reglas funcionan como un cuadro, como un marco, que vienen a resguardar las funciones y los principios que se deben tener en cuenta dentro del campo de juego de lo que es la litigación oral. Las objeciones, propiamente dichas, vienen a servir como herramientas o como un mecanismo para poder incidentar en un sistema oral y así hacer valer estas reglas que regulan o que norman la convivencia de los litigantes a lo largo del debate. Las objeciones son refutaciones orales sobre actuación de la contraparte que infringen una norma del debate, que infringen una de estas reglas de litigación oral. Y el fin que tienen las objeciones es que el juez detenga ese acto abusivo a las reglas. Vienen a ser una manifestación de disconformidad con la actividad desarrollada por la contraparte y que puede afectar los derechos de nuestra parte o poner en riesgo las propias reglas del juicio oral. En tal sentido, tenemos que analizar las objeciones a lo largo del debate doctrinario que se desarrollan y que giran conforme a si las objeciones pueden ser utilizadas a lo largo de todo en la audiencia de debate, es decir, tanto en la etapa de los alegatos de apertura, los alegatos de clausura y de los exámenes interrogatorios y contrainterrogatorios, o si solamente las objeciones están establecidas para ser utilizadas en la etapa de interrogación de testigos, de peritos, por ejemplo. Creo que aquí la respuesta está en considerar las objeciones en dos sentidos. En un sentido amplio, las objeciones vienen a ser refutaciones orales que pueden ser utilizadas tanto en los alegatos como en los interrogatorios, es decir, en las distintas etapas que se van desarrollando en una audiencia de debate, en una audiencia de juicio. En cambio, si lo analizamos desde un punto de vista más estricto, las objeciones en un sentido estricto, solamente estarían dirigidas hacia la etapa de los interrogatorios y contrainterrogatorios, por supuesto. Una vez que logramos ya definir un poco de qué se tratan las objeciones, a qué hacemos mención cuando nos referimos a las objeciones y qué son, debemos analizar también qué implica realizar una objeción, porque una objeción no significa solamente el hecho de contradecir, de refutar, de intentar dar argumentos para dar de baja una acción, una actividad o un acto que está desarrollando la contraparte bajo el resguardo de que estamos tratando de hacer
que valgan las reglas procesales, las reglas de litigación oral, sino que va mucho más allá, porque las objeciones también son parte de esas herramientas, de esa técnica de litigación que tiene que hacer uso el abogado. Es decir, las objeciones son una herramienta y son una estrategia para cada litigante. Hay que usarlas de una forma estratégica, de modo tal que no sobreabunden, que no sean utilizadas sin motivo y que aquellas tengan un fin determinado en ese momento y que esté vinculado estrechamente con proteger y resguardar nuestra teoría del caso. En ese sentido, implica, en un primer lugar, escuchar atentamente lo que está manifestando la contraparte, lo que está manifestando el testigo. También, luego de esta etapa de escuchar atentamente, implica evaluar la objetabilidad, es decir, evaluar si eso que se dijo, si esa pregunta que realizó nuestra parte contraria, es sujeta a la realización de una objeción. Puede ser objetable o no. Esto de la objetabilidad va a estar dado por un conocimiento previo que debe tener el abogado acerca de las reglas de litigación. En tercer lugar, necesitamos pensar la afectación que puede tener a la teoría del caso. En dos sentidos. La afectación, primero, que puede tener que se conteste esa pregunta, por ejemplo. Es decir, que se dé lugar a esa información que se está introduciendo en ese acto por parte de la contraparte. Si esa información puede afectar nuestra teoría del caso, hay que analizarlo. Pero también tenemos que analizar la afectación a la teoría del caso, a nuestra teoría del caso, que puede tener realizar la objeción. Es decir, que la objeción que realicemos tal vez sea redundante, no tenga sentido o atente propiamente contra nuestra teoría del caso. Por eso debemos analizarla en ese tercer lugar puntualmente desde los dos ámbitos, desde la información que se va a introducir, como así también desde si la objeción misma puede llegar a afectar nuestra teoría del caso. Y por último, implica decidir qué hacer. Es decir, decidir si, luego de haber escuchado la información, de evaluado la objetabilidad y de pensar la afectación que puede tener a la teoría del caso, debemos decidir si corresponde y si nos es conveniente a nuestra teoría del caso realizar esa determinada objeción. Una vez que analizamos esto, podemos decir también que esquemáticamente existen tres razones posibles para lograr una objeción o para objetar. Es decir, podrían existir tres grandes motivos sobre los cuales tengamos la necesidad de objetar. En primer lugar, para poder excluir evidencia que sea perjudicial a nuestra teoría del caso. Es importante utilizar objeciones cuando vemos que la información que se intenta introducir en ese momento es perjudicial para nuestra teoría del caso. También podemos utilizar una objeción, segundo aspecto, para proteger al testigo de conductas inapropiadas, de conductas abusivas. Suele pasar que la contraparte ataca a nuestro testigo y suele ser hostil o trata de hostigar a nuestro testigo. Debemos, como partes procesales, proteger la evidencia que nosotros llevamos a juicio y la presentamos como prueba. Debemos proteger la prueba que estamos produciendo, porque si nosotros decidimos presentar a un testigo, es porque previamente hicimos el análisis de que esa evidencia, de que ese testigo, cuando declara, sirve hacia nuestra teoría del caso, abona nuestra teoría del caso. Por lo tanto, si la contraparte intenta atacar al testigo, nos está atacando directamente a nosotros. Por lo tanto, debemos utilizar objeciones para proteger y resguardar al testigo. Y también las objeciones pueden ser utilizadas para establecer la posibilidad de un posterior recurso. En ese sentido, cuando realizamos alguna objeción es porque queremos dejar en claro nuestra postura contraria hacia ese acto que está desarrollando la contraparte, hacia esa postura o incluso hacia esa información. Y que realizar y fijar la objeción en ese momento nos va a servir luego para un hipotético caso de una sentencia desfavorable
a nuestra teoría del caso, a nosotros, poder aplicar una apelación, un recurso de apelación o el recurso de nulidad o el recurso que crean conveniente conforme cómo se haya desarrollado la audiencia de debate, cómo se haya desarrollado el proceso y el juicio final en sí. En este punto también quisiera detenerme en que considero personalmente que las objeciones no son solamente para con una frase, para con una pregunta, para lo verbal. Es decir, no solamente se puede objetar una pregunta realizada, por ejemplo, por la contraparte, sino también las objeciones pueden ser realizadas para con comportamientos no verbales de la contraparte. Por ejemplo, aquí quiero hacer mención con esto. Si la contraparte, por ejemplo, un abogado defensor, hostiga a un testigo que presentamos nosotros y lo está hostigando acercándose hacia el testigo, poniendo las manos, acercando el cuerpo y apoyando las manos sobre el escritorio en el cual está el testigo, o intenta elevar el tono de voz, elevar la velocidad con la cual está realizando las preguntas. Ese comportamiento no verbal también es objeto de una objeción. Es decir, también son actitudes, acciones, situaciones que deben ser objetadas. No solamente vamos a tener en cuenta y vamos a escuchar qué objetar verbalmente, sino que también esa escucha activa que debemos mantener nos tiene que servir para poder realizar objeciones en cuanto al comportamiento no verbal de la contraparte, el cual va a ser muy útil. Yendo un poco más ya a lo que es las clases de preguntas para poder comprender qué preguntas se pueden objetar, deberíamos entender o estudiar previamente cuáles son las preguntas que se pueden realizar en un determinado momento, es decir, en un examen directo, en un interrogatorio, o las preguntas que se pueden realizar conforme las reglas de litigación en un contraexamen o en un contrainterrogatorio, incluso también en los reexámenes o reinterrogatorios. En tal sentido, podemos clasificar las preguntas brevemente en preguntas sugestivas, que son aquellas que sugieren la respuesta o ponen en boca del testigo la misma. Cuando brindan información, tratan de introducir información hacia el testigo a través de la pregunta. Estas preguntas no son, en cuanto a las reglas de litigación, generalmente no son permitidas para ser llevadas adelante en los exámenes directos, en los interrogatorios. Las preguntas capciosas son aquellas que inducen a errores o pretenden engañar a los testigos para obtener una respuesta determinada. Dentro de las preguntas capciosas podemos encontrar preguntas confusas, ambiguas o vagas, que son aquellas que por lo amplio, por lo complejo, por lo poco claro de la indagación concreta que se está realizando, ponen al testigo en una situación de que no sabe concretamente qué es lo que el litigante le está preguntando. También las preguntas repetitivas, que son aquellas que, habiendo sido formuladas, ya han sido contestadas por el testigo. Es decir, aquellas preguntas que se vuelven a hacer insistiendo sobre algo, sobre una información que ya fue brindada por el testigo y que van a tener seguramente algún objetivo por parte del litigante que hace esas preguntas, pero que no deben ser permitidas que se realicen en el debate. También, como preguntas capciosas, podemos encontrar las preguntas que tergiversan la prueba. En ese sentido, son aquellas que asumen hechos que aún no han sido introducidos al juicio o dan una interpretación errónea sobre aquella información. Y las preguntas compuestas, que son aquellas preguntas que incorporan varias afirmaciones y ponen al testigo en una situación que, respondiendo sí a la pregunta, responde sí a todo, o respondiendo no, responde no a todo. Es decir, vendrían a ser aquellas preguntas que son varias preguntas en una sola pregunta, que abarcan una sola pregunta. Y también podemos encontrar dentro de las clases de preguntas las preguntas impertinentes, que son aquellas que desde un punto de vista lógico no avanzan en la teoría del caso de la parte que la está formulando.
Aquí hay que tener mucho cuidado porque la pertinencia de las preguntas van a estar dados por las teorías del caso de cada parte, pero no sabemos muy bien si la pregunta va dirigida a brindar información que aporte o no aporte a la teoría del caso. Son preguntas muy difíciles de comprender y son objeciones que hay que tener mucho cuidado, porque lo más común es que la pregunta sea pertinente, pero debemos tener muy en claro tanto las reglas como la información de la teoría del caso para ver hacia dónde apunta la teoría, la pregunta, y si esa pregunta busca una información que abone o no a la teoría del caso nuestra o de la contraparte, justamente de la pregunta, de la teoría del caso de aquella parte que está realizando la pregunta. Espero haber sido claro con estas breves ideas, breves conceptos y nociones acerca de las objeciones y su función dentro de la litigación oral. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.